Bien, tenemos el placer de contar esta mañana con don Tony Raful, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, miembro de la Comisión de Estrategia de la campaña de Luis Abinader. Don Tony, buenos días, bienvenido. Buenos días, un placer de nuevo estar en este programa rodeado de tantos amigos distinguidos. Además, y capaces. Hay que agregar, Tony, que usted es, si no es jefe de campaña, es parte del equipo de campaña de la candidata senadora del distrito, Farideh Raful. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo está Farideh? ¿Cómo ven ustedes que va la candidatura? Farideh está muy bien. Farideh ha concentrado su trabajo en las últimas semanas en los barrios populares. O sea, apelando básicamente al contacto, por lo menos a la presencia, desde el punto de vista político, de sus propuestas fundamentales. O sea, de los elementos que caracterizan, digamos, lo que será su actitud y su participación en el Senado de la República. Yo lo he dicho y lo comentábamos fuera de cámara, el asunto con Farideh es el siguiente: a pesar de una campaña monstruosa, sin precedentes, solamente con los precedentes presidenciales de otras coyunturas que se ha desatado contra Farideh, lo que se ha es fortalecido la candidatura de Farideh. ¿Por qué? Porque Farideh es un sentimiento nacional. Farideh se sembró en el corazón del país a raíz del papel desempeñado en la Cámara de Diputados. Fue la voz más alta del Congreso Nacional en ese momento. O sea, fue la persona que defendió los intereses nacionales, fue la persona que se envalentonó desde el punto de vista ético por una buena administración del Estado en asuntos claves, en asuntos neurálgicos del accionar político, y eso penetró profundamente en la conciencia social. Entonces, un sentimiento nacional no se desarraiga, digamos, por una campaña sucia, por desvirtuando procedimientos, tratando vanamente de cambiar la correlación de fuerza que hay en el Distrito Nacional. Oye, la distancia entre los distinguidos candidatos que optan por la senaduría y Farideh Raful es abismal. Decirla, comentarla, espanta. O sea, hay una diferencia absoluta. Lo que viene aquí es realmente una victoria esplendente de Farideh Raful. El posicionamiento de Farideh como candidata a senadora es una realidad, pero como que he visto poco acompañando para bien de Luis Abinader, candidato presidencial, con Farideh Raful, utilizándola desde el punto de vista políticamente correcto de una persona que tiene esa proyección, como la gente la acepta. No, como que no lo he visto como tan intenso, esa cercanía o ese uso en actividades públicas. Sí, bueno, la tiene, coyunturalmente la tiene, ha participado en numerosos eventos, e incluso hace apenas un par de días en Cristo Rey, lo que parecía una visita a compañeros de esa región se convirtió en una manifestación popular que desbordó incluso contra todos los parámetros, y estuvo presente incluso la candidata vicepresidencial que participó en ese evento, Raquel Peña, en representación de Luis Abinader, por las razones conocidas, y allí hubo realmente una manifestación conjunta de fuerza. Ella se está moviendo con los dirigentes de base, con los dirigentes de los barrios, con los dirigentes de las comunidades, los líderes barriales. Ella sí los representa, y como tú verás incluso en la propaganda visual, aparece en numerosas propagandas conjuntamente con el candidato presidencial, que es realmente el voto fundamental para nosotros en las elecciones próximas. Tony. O sea, llevar a Luis Abinader al poder. Ella tiene una empatía. En política estas cosas no se explican muy racionalmente, porque entonces no lo puede captar. Hay una simpatía, se creó un vínculo emocional, aparte de, por supuesto, el vínculo doctrinario, ideológico de su comportamiento en el Congreso Nacional. No sé, la gente la visualiza así. Tú no puedes sacarle a la gente lo que la gente ha sembrado como esperanza en un país donde no hay liderazgo, digamos, muy significativos, ni siquiera a ese nivel. Farideh está compitiendo prácticamente sola en el Distrito Nacional. Café Santo Domingo, cafecito Santo Domingo para usted. Cómo no, un placer, gracias. Mire, doctor, ahora, a propósito de campaña, usted hablaba de campaña, de lo que ha ocurrido con Farideh, evidentemente que llama la atención lo que se ha intentado a nivel de campaña para afectarle, ¿no? El intento. Pero quisiera ver con usted este último giro que ha tenido la campaña ya a nivel general, el hecho de que se le pretenda vincular al Partido Revolucionario Moderno, o se le esté vinculando con el narcotráfico a partir de que algunos candidatos han resultado, uno pedido en extradición y otros que habrían guardado prisión, según la campaña que está presentando, según las denuncias que ha hecho el partido oficial frente incluso a la Junta Central Electoral. ¿Cómo ver esto? Bueno, esto, como lo dijo alguien,
eso lo que significa es un empobrecimiento de la discusión política y electoral. Primero porque tomar eso como tema fundamental de campaña, con tantos temas reales que son los que deben estar en el debate político nacional, y no haberlo encarado en los momentos en que se presentaron esos procesos, realmente es una lástima, digamos, para el desarrollo de la conciencia social y política ideológica del pueblo dominicano. O sea, pero de todas maneras, ahí están los hechos. O sea, por ejemplo, nosotros, una de las campañas del gobierno, que yo no entiendo cómo lo hace teniendo una cola tan larga que explicarle al pueblo dominicano, pero una de las acusaciones contra un señor que fue postulado y contra el cual parece que hay realmente acusaciones muy bien fundamentadas, habría que remitírsela al propio gobierno. Nosotros tenemos el documento de la Procuraduría General de la República, firmada por el señor procurador, a solicitud nuestra, porque depositamos todos los candidatos del PRM, son inmediatamente canalizadas, o sea, su propuesta para ser aceptado, primero tienen que tener una autorización de la Procuraduría General de la República, por lo menos un descargo de que no hay ninguna acusación previa investigación. Una Procuraduría General de la República tiene que tener esas funciones, y de hecho la tiene, y tiene que investigar. Y ahí está el documento que tiene el PRM, donde el señor procurador, en una comunicación dirigida al compañero, en una comunicación pública dirigida a la dirección del partido, dice que ese señor no tenía nada pendiente y que no tenía no era demandado por ninguna autoridad nacional ni extranjera. Entonces, en virtud de lo que ese procurador dijo de ese señor, se le dio cabida. Una vez conocida su situación, se erradica automáticamente, pero es una culpa real de la torpeza, de la incapacidad de algunos funcionarios del Estado que no cumplen con su función real. Y yo supongo que eso le pasó también con otros candidatos, incluso de sus propias organizaciones. Dicen por ahí, Tony, de limón abundante hasta el santo desconfía. Así es. Y no lo hago solo con el PRM, porque no me gusta esa discusión acusándose y generalizando negativamente. En todos los partidos, ahora mismo, el que llega dando mucho, lo reciben en bandeja, en alfombra de oro. Entonces, hay una debilidad en eso. Dicen allá en el campo de ese señor en Asua que era un botarate. Bueno, el asunto es el siguiente. Tú tienes que analizar, tú eres un pensador, te conozco muy bien. Tú eres un pensador y un individuo que va a las raíces del proceso, no a los efectos. Tiene que ir a las raíces de ese clientelismo. Acuérdate que el principal promotor del clientelismo es el Estado Dominicano. El Estado Dominicano corrompió a la sociedad dominicana a través de dádivas, a través de esa política clientelista. Yo veo un candidato presidencial que el único fundamento de su discurso es ofrecer, incluso sobre una base parasitaria, sin ninguna fundamentación en el verdadero desarrollo humano y social del pueblo dominicano, que es conseguir un trabajo decente, que es promoverlo humanamente. Es un discurso vacío, uno de los candidatos más vacíos que ha habido en los procesos electorales dominicanos desde la muerte de Trujillo, es el candidato oficialista, sin ningún fundamento doctrinario, ideológico, incluso con un desprecio absoluto por la teoría, por el concepto, o sea, por los valores. Simplemente los valores son los valores que se distribuyen de la forma en que magistralmente tú lo has explicado, sobre la base de dar y dar. El Estado es el principal promotor. O sea, la crítica, aunque corresponde a un entorno general, debe ser particular en torno al principal promotor de esa política que corrompe las instituciones dominicanas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No diferimos. Las elecciones faltan 2 semanas y media para las elecciones del 5 de julio, elecciones extraordinarias. ¿Cuál es la realidad del PRM? ¿Usted cree que ustedes cuentan con los números suficientes como para ganar en la primera vuelta con el 50+1 de los votos? Nosotros estamos luchando para ganar en la primera vuelta, incluso con un margen importante. Nuestra situación es muy favorable desde el punto de vista de la simpatía. O sea, la lucha por el cambio, el eslogan de que el cambio ha penetrado en la gente. Eso es imposible. Eso me recuerda a mí las elecciones del 78, cuando era prácticamente imposible derrotar a Balaguer. Incluso todas las emisoras, todos los medios de comunicación estaban, digamos, copados por una propaganda que decía que en ese entonces que Balaguer era la paz y sobre todo garantizando el orden, y parecía que Balaguer se eternizaba en el poder. Y yo recuerdo, y hago la memoria del compañero Atuey de Canch, que Dios lo tenga en gloria, que nosotros, Atuey y yo, dirigíamos lo que era el aparato de propaganda en ese momento del PRD, por lo tanto el aparato de propaganda de la campaña electoral del 78, y no teníamos, ni siquiera teníamos un equipo de propaganda elaborado, no tenía el partido nada. Tuvimos que pedirle a los compañeros de Puerto Rico que nos enviaran un asesor. No teníamos ni siquiera estructura de propaganda, pero el pueblo decidió. O
sea, el pueblo dijo, llegó el cambio. Y aquí ahora hay un agotamiento total del ejercicio indefinido del poder de nuestros amigos del Partido de la Liberación Dominicana. El pueblo está harto. O sea, uno se cansa, bueno, pues se cansa la gente en términos personales de otro, si se prolonga demasiado un tipo de relación. Imagínate si no crea un vacío. Digo, si no hay valores, por supuesto. Cuando hay valores permanecen las fundamentaciones de cualquier vinculación. Pero se cansa la gente. Aquí hay un deseo de cambio. Eso no lo detiene, digamos, ese discurso tan pobre del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Lo cierto es que las reacciones en parte de ustedes no es simplemente como usted lo está planteando, el deseo de cambio. ¿Se ha planteado sobre la base de alguna recuperación del candidato Gonzalo Castillo sobre la base de las cosas que ha hecho? ¿Usted le da algún valor a aquella encuesta que en su momento hizo su efecto, la de Marpen, que creó un empate técnico? La hizo un grupo que dirige Bernardo Vega. Sí, todo mi respeto para Bernardo Vega, como historiador y como persona. Por eso le pregunto. Sí, pero Bernardo explicó de una manera muy clara que esa encuesta, yo había hablado de los métodos, que el método empleado no era certero desde el punto de vista absoluto, porque era a nivel de el contacto telefónico que se requerían las opiniones y que ese contacto no era seguro 100%, no daba seguridad de que correspondía a una visión general. Eso lo explicó él de manera muy clara, lo había explicado. Hay que esperar porque ahora creo que vienen algunas encuestas que se han realizado bajo otros métodos. Eso es lo que entiendo. O sea, hay que esperar las evaluaciones. Ahora, en las encuestas que nosotros tenemos, en las que nosotros manejamos para nuestro trabajo político diario, en esas encuestas, Luis Abinader está por encima del 50%. Nosotros aspiramos, claro, hay una franja, digamos, indeterminada, o no indeterminada, de un porcentaje determinado que está indeciso. Y con dentro de ese margen, dividiéndolo proporcionalmente como corresponde a una estimación de ese carácter, Luis Abinader se va, pero ampliamente, muy por arriba del candidato oficialista. El candidato oficialista está derrotado, sabe que no tiene un 40%, Por eso es la desesperación. Todos los días inventan una cosa nueva para desvirtuar el proceso. ¿Qué proyectan ustedes con el tema de participación de los ciudadanos en el proceso? Hay gente que cree que habrá una abstención importante, hay otros que creen que la abstención favorecerá al gobierno porque tiene estructura para garantizar la movilidad de los ciudadanos que quieran ir a votar. Hay otros que piensan que hay una percepción de encono de la población que pudiera ir a votar contra el gobierno. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Ustedes que están en el equipo de estrategia. Bueno, yo lo veo y yo creo firmemente que el pueblo dominicano va a ir a votar. Aquí hay una decisión del pueblo dominicano. Como van a los supermercados, que a veces veo a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, vi gente haciendo cola para entrar a un supermercado, en plena pandemia, en absoluta pandemia. Como van a los bancos a realizar sus transacciones financieras o a cobrar los cheques. Así el pueblo dominicano va a ir masivamente a votar, por supuesto, tomando todas las medidas que indica la situación que deben tomarse para evitar la propagación del contagio. Pero hay una decisión de la gente. Este es un pueblo muy politizado. Este es un pueblo con una conciencia política extraordinaria, independientemente de la simpatía que puedan tener por un candidato u otro. Aquí hay una decisión de la gente. Es que no han podido parar, el gobierno no ha podido parar la correlación, no ha podido cambiar, alterar la correlación de fuerza. Los números no le dan. Nosotros tenemos acceso a números que ellos han manejado ya discretamente y no le dan. Pensaron en algún momento incluso cambiar a Gonzalo. Ellos lo saben, que nosotros lo sabemos. Pensaron cambiarlo. ¿Y por qué lo querían cambiar? No, y esos son asuntos internos. Nosotros supimos que pensaron en cambiarlo y cuando hicieron un estudio se dieron cuenta que cambiarlo era peor. O sea, iban a sacar menos votos de lo que pueden sacar con Gonzalo. La rumorología, Tony, en estos tiempos, esa máquina está prendida constantemente, la rumorología. Así es. Como eso que tú señalas, de que pensaron en cambiar a Gonzalo también. Pero acuérdate que el rumor tiene carácter jurídico, legal. Sí, o sea, sobre la base de un rumor se hace una investigación. Perfecto. O sea, el rumor no es simplemente una invención. Sí, uno debe tener para que estemos claros en términos legales. Claro, y se vale en la estrategia de campaña electoral potenciar las negatividades del opositor. Así es. Así es. Hay una parte, usaste un término hace un momento, imposible en el 78 sacar a Balaguer del poder. Lo conecto con un término que tú has puesto como, digamos, de moda, el azar. Sí, sí. Lo improbable, impredecible, impensable. Aquello que se le califica como cisne negro. Así es. Que se creía que no había cisne negro, que todos eran blancos. Porque todos pero la historia está... El cisne negro es una rareza. Sí, claro. Pero existe. Sí, pero la historia está llena de eso. Sí, sí.
Y en República Dominicana hemos tenido casos de esos. Así es. Entonces, impensable que el PRM pierda, improbable que el PRM pierda, imposible que el PRM pierda, pero el que va a una contienda debe llevar dos posiciones. La carta del triunfo, gracias por votar por mí, y la otra de reconocer, bueno, perdí. En el PRM, yo pregunto, ¿tienen esa posición posible que pueda darse una derrota, que pueda ganar Leonel Fernández, Guillermo Moreno, Ismael Reyes, Juan Cohen o Gonzalo Castillo? En una campaña democrática donde participan diversos candidatos, cualquiera de ellos tiene posibilidad de ganar en el sentido de que ofertan sus aspiraciones y el pueblo dominicano decide. ¿Es una campaña democrática la de ahora? ¿Perdón? ¿Es democrática la campaña de ahora? Bueno, es democrática en cuanto a participación. Lo que no es democrática es el uso de los recursos del Estado. Lo que no es democrática es cómo emplean el Estado, incluso inaugurando y creando toda una campaña a nivel de Estado en pleno proceso electoral y llevando candidatos a esas inauguraciones de campaña electoral, violentando el reglamento electoral, violentando incluso las disposiciones de la Junta Central Electoral. Eso es lo que no es, eso es lo que no es equitativo en la República Dominicana. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. El cisne negro, o sea, lo improbable es un elemento constante en la evolución humana. Ahora, en el caso concreto, nosotros tenemos que trabajar con los hechos objetivos políticos que marcan la diferencia entre los partidos y los candidatos. Luis Abinader es un candidato, bueno, que no han podido contra Luis Abinader. Le han inventado, le han creado toda una campaña para desconectarlo del sentimiento nacional. Y la gente ya ve en Luis Abinader la única posibilidad que hay real de ganar las elecciones a esta maquinaria que va a tener 20 años entronizada en el poder. O sea, es un ejercicio del hastío lo que han hecho frente al pueblo dominicano. Una comisión la del alternabilidad PRM democrática es una regla de oro de la democracia. Todo lo que permanece se corrompe. Ese es un principio incluso hasta filosófico. Mire, nos queda 1 minuto y medio. Muy poco tiempo me dieron. Sí, hombre, mis amigos me dieron muy poco tiempo. La culpa es nuestra. Y eso que venían compañeros suyos políticos de otro partido y se excusaron. Mire, Tony, o sea que usted lo iba a compartir. No le coja mal tiempo a Tony. Usted fue a una comisión. me está limitando. Mi amigo entrañable, Luisín, de tantas cosas, me está coartando. Si no hablamos del 14 de junio. No, hoy 19 de junio. ¿Usted ve? Se cumple un aniversario. ¿Usted ve? Se cumple un aniversario del desembarco de Luperón. Y él escribió en 1949, cuando un grupo de valientes por la costa de Luperón, en Puerto Plata, vinieron a derrocar a Trujillo. Le queremos rendir homenaje a esos valientes dominicanos que ofrendaron su vida por la libertad. Mire, porque una cosa va con la otra. Mire, pues usted tiene que volver antes del 5, lo traeremos, porque hay cosas que hablar. Ese es un compromiso ante el país. Él es fundamental para la segunda vuelta, porque él es el enlace entre Leonel Fernández y el PR y Luis Abinader. Me dicen que ya está trabajando en eso. Mira, se quedó callado. No, va a la segunda vuelta. Me han dicho que está trabajando. Nosotros ganamos en la primera con Luis Abinader y con el pueblo